Nos encontramos una vez más en este espacio, La Linterna. En esta ocasión contamos con la presencia del ingeniero Alex Pacheco, quien es uno de nuestros expositores dentro del desarrollo del Congreso Internacional I+D+I 2019 en Sostenibilidad Energética. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, primero queremos conocer cuáles han sido las impresiones y la experiencia que hasta el momento ha tenido en la participación en este congreso. Pues la verdad que es una temática muy amplia y el hecho de ser la sostenibilidad en sí aplicada a la investigación y desarrollo a lo largo de todo el país hace que veamos presentaciones muy interesantes de diferentes ámbitos y creo que va a nutrir a todos los oyentes, estoy convencido. ¿Cuáles serían sus expectativas específicas de este congreso? En primer lugar, quería hacer una pequeña divulgación del uso de la geotermia en invernaderos y para ello pues, era necesario hacer una pequeña explicación de lo que es en sí la energía geotérmica y luego las diversas aplicaciones que hay a nivel mundial, evidentemente. Precisamente en ese sentido queremos conocer un poquito más acerca del tema de la exposición, como bien lo mencionó, uso de la geotermia en invernaderos. ¿Cuáles son los principales usos de la energía geotérmica? Bien, la energía geotérmica, cuando hablamos de energía de alta entalpía, al producirse una energía eléctrica, podemos tener un uso directo en cualquier demanda que sea eléctrica, es decir, sería cualquier posibilidad. Cuando hablamos ya de uso directo o baja entalpía, ya requiere que haya una demanda térmica, es decir, un proceso industrial, una climatización de una zona o un edificio, es decir, todo lo relacionado con un cambio de temperatura. No solamente ambiental, sino de algún proceso. Una de las aplicaciones es la generación eléctrica, ¿verdad? De la geotermia como tal. ¿Cuál cree que es el mejor uso para la geotermia? A nivel eléctrico, bien, el mejor uso siempre es el que es el directo, es decir, el que sale en forma del reservorio que disponemos. Ese siempre será el que menos energía debemos aplicar y el que puede ser directamente a la aplicación. Para mí, principalmente es ese. Luego se pueden explotar a nivel de alta generación eléctrica, pero requiere, pues, evidentemente, una planta para ello y es más sofisticado. Pero para mí el uso directo es el más prioritario, el esencial. El Instituto de Investigación Geológico y Energético desarrolla en este momento el proyecto de evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para el incremento de la productividad agrícola en invernaderos, que se relaciona directamente con el tema que el ingeniero Pacheco ha planteado esta mañana en el marco del Congreso. ¿Cuál cree usted que son las ventajas de la energía geotérmica para la climatización de un invernadero como alternativa a un sistema de climatización convencional? Principalmente es el coste energético que vamos a disponer. Hoy en día el sistema convencional necesita un combustible fósil para, a partir de una generación mediante caldera o similar, producir esa temperatura necesaria para mantener el interior de los invernaderos. El hecho de que estemos quemando una materia prima fósil implica directamente que hay una mejora cuando utilizamos la geotermia, porque en este caso simplemente lo que hacemos es intercambiar a través de un fluido, en este caso agua, el intercambio térmico con el terreno y evitamos que no haya ningún combustible fósil, de tal manera que mediante una bomba de calor utilizamos muy poca energía eléctrica para producir lo que antes era necesario en un sistema convencional. ¿Cuál sería el beneficio específico de utilizar ese sistema y cuál ha sido su aporte, su contribución o participación en este proyecto que se ejecuta en Ecuador? Gracias a la colaboración mediante la Universidad Politécnica de Cataluña, en concreto en la Escuela de Agricultura de Barcelona, hemos hecho una colaboración continua donde como asesores técnicos hemos ido viendo la evolución de lo que es el prototipo de este proyecto. Sí que es verdad que se ha aprendido mucho durante la evolución del mismo debido a la situación, incluso la situación o ubicación del propio invernadero, de los recursos que se disponían, y por eso hemos ido sobre la marcha yendo poco definiendo cuál era la aplicación más idónea, porque dentro de la geotermia pueden haber diferentes maneras de implementarlo. Y en concreto con el invernadero creemos que va a ser un prototipo ideal para ver la evolución y poder dar
primero para entrar a nivel de Ecuador y tener un prototipo base de aplicación geotérmica. Segundo, de baja entalpía, en este caso hablo. Luego, que sea en el ámbito agropecuario, en este sentido primero sería solamente agrícola. Y hemos decidido unos ciertos cultivos, pero a la larga se podrán estudiar, cuando digamos los estudios de eficiencia, podremos cambiar cultivos, podremos ver evoluciones, ver las emisiones que dejamos de emitir y sobre todo los costes que podamos minorar y la productividad para los futuros productores de cualquier cultivo. En base a esta experiencia, ¿considera que Ecuador tiene potencial para desarrollar este tipo de proyectos? Sí, por supuesto. A mí me consta ya que se está haciendo ensayos y se va a promover ensayos de reservorios, de prospecciones, para ver exactamente qué temperatura tenemos y a qué profundidad. Cuando se realizan esos mapas ya significa que los países están dando un paso más allá para ver si realmente es viable o no lo es y en qué zonas lo son. Eso en cuanto a alta entalpía y uso directo. A nivel de baja temperatura se puede aplicar en cualquier punto del mundo. Hemos visto que a partir de 15-20 grados la temperatura es constante y la energía geotérmica mediante bomba de calor se puede aplicar en cualquier punto del mundo porque disponemos de esa eficiencia que nos propone el intercambiar la energía con el subsuelo. ¿Cuál es el potencial de esta generación de proyectos que hay en España? Me imagino que tienen un poco más de experiencia en este tipo de proyectos. Cuéntenos un poquito acerca de Sí, eso. por supuesto. En España, como en cualquier país, se potencia lo que es la climatización de edificios. Ese es un tema ya resuelto en cuanto a viabilidad. Es decir, sí que es verdad que hay que estudiar si es una edificación nueva o es una rehabilitación. También es viable, estamos haciendo geotermia en rehabilitaciones mediante máquinas más pequeñas que incluso se introducen en bajos forjados de menos profundidad. Ya hemos visto que realmente la geotermia más eficiente es la que bajamos a 100-150 metros en cuanto hablamos de baja entalpía. ¿Qué significa? Versus la de horizontal. La geotermia horizontal lo que requiere es más superficie de terreno y es cuando a nivel de una parcela, ya sea para climatizar, pues tienes más limitaciones. Con la geotermia profunda lo que conseguimos es en menos espacio realizar perforaciones, las cuales unimos y disponemos de ese campo de captación más idóneo. Entonces, principalmente la climatización de edificios es a nivel de España, el primer uso. También, como en Ecuador se está barajando en Canarias y en diferentes puntos de España, ya hay prospecciones y hay ensayos, los cuales ya promueven posibles proyectos, que ya están algunos iniciados, y el principal hándicap siempre es que requiere una inversión inicial muy elevada y requiere de un financiamiento de este tema. Entonces, esto es un poco lo que diferencia de una geotermia a otra. Justamente en este último aspecto que menciona, y con toda la experiencia que ya se ha tenido tanto en España como en Ecuador en la implementación de estos proyectos, es importante conocer, a su criterio, ¿cuál cree usted que es el obstáculo más grande con el que se encuentran este tipo de proyectos de climatización geotérmica? Principalmente, muchas veces, aunque parecen mentiras, es el desconocimiento, principalmente. Una vez ya se conoce, hay muchas técnicas que hoy en día no conocen todavía lo que es la geotermia, con lo cual no pueden aplicar una prescripción de un proyecto. Una vez pasado ese hándicap, ese primer momento de impasse, se requiere de una financiación para invertir en ese campo de captación. Si teníamos que buscar algún inconveniente, podría decir que necesitas una inversión inicial. Pero, evidentemente, siempre se hacen ensayos de viabilidad del proyecto y está más que demostrado que es amortizable totalmente. ¿Cuáles son los aspectos ambientales a considerar al implementar un proyecto geotérmico? Porque ahora es la principal preocupación que se tiene al momento de ejecutar algún tipo de proyecto de este tipo. Sí, en lo que es la propia instalación, básicamente al tener una actuación directa con el terreno, siempre en una estación geotérmica requerimos de un geólogo, el cual nos va a asesorar en lo que es qué tipo de terreno disponemos, si existen acuíferos en función si vamos a una mayor o menor temperatura, y eso es lo que tenemos que lidiar, evidentemente, que tenemos mecanismos para, si enfrentamos un acuífero o una zona más complicada, pues poder subsanar y no
disponer de un peligro hacia el medio ambiente. De hecho, el calor fluido portador suele ser agua, con lo cual no tenemos problemas en el nivel de peligros en la extracción al medio ambiente. Es más, una vez está instalada la geotermia se queda ahí, es decir, no requiere de una actuación que debido a un mantenimiento pudiera haber un problema de medio ambiente, ¿no? Está en el terreno, una vez se hacen la instalación, se hacen las ciertas pruebas, una vez pasadas esas pruebas ya no hay riesgo para que esa sonda continua pueda afectar a la atmósfera. Y luego, pues justo lo contrario, lo que producimos precisamente es que no tenemos luego con esa bomba de calor, no tenemos ninguna emisión, ningún consumo tipo caldera, combustión, que produzca emisiones a la atmósfera. Perfecto, ese tema es muy importante, sobre todo, bueno, me imagino en el tema agroindustrial, por ejemplo. En ese sentido, ¿cuál cree que ha sido o es la experiencia más significativa en el campo agroindustrial de este tipo de proyectos? Pues imagínese, a mí no puedo destacar ninguna porque a mí me fascina porque al venir del mundo agroindustrial la mayor parte de procesos requieren de una transformación térmica, con lo cual cualquiera es interesante. Actualmente estamos trabajando en una bodega de vino, la cual introducimos las ondas en micropilotes del propio edificio. Nos podemos encontrar en un mercado de consumo que hemos realizado, introducido las sondas en lo que es la pantalla de debajo. La pantalla me refiero a la construcción de ese mercado, requirió una pantalla en la parte baja, que lo que hicimos es introducir también la sonda, ¿no? Termoactivar la pantalla, que se llama. Eso hace que te puedas diferenciar y que cada tipo digamos, demanda, en este caso sector, pues es decir, el mundo agroindustrial es muy grande, entonces podemos ayudar en una fermentación, en cualquier proceso que uno pueda imaginar. Entonces no tengo ninguno que podamos destacar así a nivel, pero pues el que quiera podemos conversar más, no hay ningún problema sobre él. Es bastante amplio, ingeniero Muchísimo. Pacheco, y bueno, para poder aterrizar un poquito sobre ese tema, cuéntanos respecto al último proyecto que desarrolló. Bueno, en concreto, el último que hemos desarrollado es concretamente una aplicación de clima, juntamente con el que le acabo de decir, porque se está implementando. Hemos hecho en la bodega de vino, hemos hecho la implantación de la geotermia, del campo geotérmico, y ahora estamos justo en la parte del desarrollo de esa técnica, que vendría a ser equiparable al punto en el que estamos en el proyecto tan ambicioso de aquí de Ecuador, en Riobamba. Se ha realizado ya el campo de captación, en este caso su sistema horizontal, y ahora lo que estamos en la fase de instalación de esa técnica. Con la bomba, vamos a probar la bomba y después viene pues lo más interesante, que es el probar, el controlar que todos los parámetros funcionen, que lleguemos a un rendimiento, el ajuste, la puesta en marcha, y un poco podría ser eso. Otros ejemplos, pues le puedo decir, en edificación pues hemos llegado a activar un campo de golf, por ejemplo, en un resort con sondas verticales, climatizamos por parte de un hotel, parte de las villas que disponen. Cualquier uso térmico es interesante y fascinante para aplicar. Toda una vida. El gobierno de todos.